Hoy cumples una cita con nosotros. ¿Qué tal si charlamos un rato? Aclaras tus dudas, mejoras tu estado de ánimo y nos tomamos un café. Este es el Café Podcast. El Café Podcast. Hola, bienvenidos, un abrazo para ustedes, bienvenidos a un episodio más de El Café Podcast. Como siempre los saludamos con todo el corazón para todos ustedes quienes están a esta hora laborando, los que estén en el transporte, quienes estén realizando cada una de sus tareas, sacan este ratico también para ustedes mismos y para disfrutar de este espacio que también busca encontrar respuestas para la salud mental. Y siempre me encuentro con nuestra psicóloga de cabecera, ella es Valeria Castañeda. Valeria, bienvenida a este episodio que yo sé que nos va a gustar a todos y les va a gustar bastante a todos nuestros oyentes. Hola Cristian, tú sabes que siempre es un placer de venir a conversar, eso siempre será una gran emoción, venir a compartir un delicioso café y sobre todo a construir muchos saberes. Bueno, como siempre, usted me tiene ya a mí preparando diferentes cafés, me tiene sorprendiendo a mis familiares, a mis amigos, haciendo pruebitas a ver qué tal me ha ido bien. ¿Qué café hoy nos quieres recomendar y qué café nos vamos a tomar hoy? Hoy nos vamos a tomar una Chemex, que es un proceso de filtrado del café. Realmente este es un poquito más complejo de hacerlo en casa porque necesita unos filtros, algunas cosas especiales, pero qué rico que también sea la oportunidad para salir de nuestros contextos y irnos a tomar un delicioso café a algún lugar que conoces y que podamos solicitar que nos hagan por favor una Chemex, que es un proceso de filtrado del café y que te va a dar unas notas muy suaves de café, o sea que para las personas que no les guste el café muy fuerte, la Chemex termina siendo una muy buena opción para tomarse un delicioso café. Apunten ahí en la lista entonces para que ustedes hagan planes con su pareja, con su familia, para que ustedes mismos salgan y se tomen una Chemex, ¿cierto? Ese es el café de hoy. Bueno, de esta manera, con este buen café, les damos la bienvenida a todos ustedes. Este es el Café Podcast. A veces escuchar a otros sana nuestra mente y nuestro espíritu. Y si es con un buen café, mucho mejor. El Café Podcast. Antes de iniciar con el tema de hoy, porque hemos estado hablando de las emociones y yo creo que es un tema que vamos a abarcar y que nos va a gustar a todos porque todos nos vemos involucrados en cada una de esas emociones. Y esta frase me la encontré de Octavio Paz, es un poeta y ensayista mexicano. Dice: la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Y es que hoy vamos a hablar de las emociones y vamos a adentrarnos en cada una de ellas. Pero primero, ¿qué son las emociones, Vale? Cristian, qué rico hacerle la invitación a todas las personas que nos escuchan para que, si no han escuchado el capítulo anterior, regresemos y escuchemos porque hablamos, por supuesto, del tema de las emociones y por eso hoy vamos a retomar esa temática tan chévere que nos está movilizando y que realmente estamos entendiendo que somos seres netamente emocionales, que nuestras emociones juegan un papel central en la construcción de personalidad y que nuestras conductas dependen en gran medida de las emociones. Sí. Me preguntaste precisamente qué eran las emociones. Las emociones son estados de ánimo, básicamente. Son una respuesta fisiológica a lo que sentimos. Entonces todos los seres humanos frente a la situación en la cual estamos reaccionamos de una manera particular con una emoción puntual, ¿cierto? Entonces la vez pasada habíamos manifestado que tenemos la emoción cotidiana, la alegría, emoción que la contradice es la tristeza, sí. Pero tenemos el miedo, la angustia, la furia, el temor, sí. La calma, que es llegar al estado de plenitud, pero sin embargo sin dejar de reconocer todas las emociones. En el capítulo anterior pues manifestábamos también la importancia de expresar las emociones, dejar que el cuerpo y las palabras hablen por sí solas. Sí. ¿A qué hago referencia? Que nos enseñaron a ser felices todo el tiempo. Y tenemos que estar felices. Tenemos que estar felices, entonces sonreímos, estamos en algún lugar y tú estás serio, entonces ¿por qué estás serio? Esa es la primera pregunta de las personas. ¿Por qué estás serio? No, sonría. Exactamente, entonces la alegría es un estado muy cotidiano, pero también tenemos que validar el resto de emociones. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha angustia? ¿Qué pasa cuando tenemos estrés? ¿Qué pasa cuando necesitamos conectar nuestras emociones de miedo?
cuando nos da miedo una situación en particular. Entonces queremos aprender a validar las emociones, y hoy precisamente inicias con una frase que lo que nos quería decir es que todos los extremos son malos, y por eso en el podcast del día de hoy vamos a hablar de esa emoción principal, la emoción de la alegría. La emoción de la alegría, así como lo decía Valeria al inicio. Sí, todos entonces queremos buscar estar felices, o siempre nos dicen, no, es que esté alegre, es que usted ¿por qué va a estar triste? No, sonría, no, haga tal cosa, no, es que es necesario también. Pero bueno, el estar alegres es bueno, Valeria, ¿cierto? Pero a veces vemos personas que exageradamente lo muestran y uno dice, esto sí es real, que uno hasta se preocupa, uno dice, ¿y es en serio tanta alegría, tanta euforia? Bueno, vamos a empezar pensando en la emoción positiva de la alegría. Empecemos desde ahí, desde la acción positiva. La alegría siempre nos la han puesto en un color, el color del sol. Es como si cotidianamente todos los días soleados fueran días felices, ¿cierto? Pero sabemos que no es así. Son días chéveres, bacanos, pero así como pasa, el sol termina siendo, entre comillas, cansón, pesado, que genera algunos daños, porque cuando nos exponemos excesivamente al sol, pues terminamos sufriendo físicamente. Resulta quemándonos. Exactamente, entonces esa analogía que acabamos de hacer es precisamente lo que significa la alegría. Expresar la alegría generalmente ocurre cuando cumplimos un objetivo, llegamos a una meta, cuando nuestro estado y nuestro cuerpo están en plenitud. Y estar en plenitud significa encontrarse con alguien, lograr una meta, comerse algo delicioso, disfrutar del tiempo. Eso nos genera alegría. Claro, cumplir un objetivo, por ejemplo, también. Sí, un objetivo puntual. Y generalmente tenemos una expresión emocional de la alegría que es sonreír. O sea, cuando estamos alegres, sonreímos, bailamos, saltamos, estamos bien, estamos tranquilos. ¿Qué pasa con la alegría? Que así como es una emoción que expresamos con tanta cotidianidad, termina siendo una fachada para muchas emociones. No sé si todos quizás podemos recordar un amigo, una persona cercana que sonríe todo el tiempo. Yo en particular tengo una frase que manifiesto y digo, soy un caos que sonríe mucho. Y me relaciono mucho con esa frase porque tenemos muchos problemas todos los días. Todos los días hay que resolver dificultades, a veces dificultades muy conflictivas que no se resuelven en un solo día, pero yo nunca paro de sonreír. Yo creo que Cristian me conoce y yo siempre sonrío. Claro que entonces, sí. Creo que también ese chip de sonreír hace parte pues de muchas esencias, pero que también nos permite ocultar muchas otras cosas. Y ahí es cuando empezamos a decir que la emoción de la alegría a veces no es tan positiva. Claro. Y queremos hablar de la euforia, que es el otro extremo. Estar alegre es súper chévere, es estar en plenitud, es estar tranquilo, pero cuando tenemos euforia son esas personas que excesivamente terminan hasta poniendo en peligro su vida. No sé si has visto algunas personas que estos deportes extremos que son chéveres, sí. Y por ejemplo cuando tú te tiras en parapente, alguna actividad extrema, a veces uno sonríe. Y es una sonrisa nerviosa. Sí. Y ahí es cuando termina siendo una conducta de euforia. O sea, una alegría excesiva que hasta me lleva a poner en riesgo mi vida. Bastante complejo. Ahí vamos entonces encaminados a eso tan importante. Entonces vamos a hablar de esa euforia. Y vemos muchas personas que, claro, siempre están hablando constantemente, inclusive hablan fuerte, pero siempre son sonrientes. Y uno dice, ¿qué pasa con esta persona? Que todos sus movimientos son hasta fuertes inclusive. Hay algo que se llama del proceso cognitivo. Y si nosotros empezamos a investigar los procesos cerebrales, pues todos tenemos un punto base en el cual se producen las emociones. Y hay algo que nos genera adrenalina. La adrenalina es una sustancia que genera placer. Sí. Entonces, cuando tenemos una situación placentera, pues estamos felices. Y el cortisol, pues que es otra sustancia que empezamos a segregar, empieza a actuar y empieza a generar un estado de tranquilidad y de bienestar cuando estamos bien. No obstante, la euforia termina siendo ese episodio en el cual ya, o sea, no reconozco ni siquiera otro tipo de emoción. O sea, sí o sí tengo que estar feliz, sí o sí tengo que sonreír ante las circunstancias, ante los problemas. Y esas personas que de pronto siempre ves sonriendo y que les cuesta
llorar, que les cuesta reconocer que están mal, que les cuesta reconocer que no pudieron resolver un conflicto, incluso que les cuesta perder. Porque la pérdida genera tristeza y me da miedo tener tristeza. Entonces esa euforia es estar en ese estado constante de no reconocer el resto de emociones y termina siendo tan peligrosa que, venga, está realmente bien. Y cuando terminamos estallando excesivamente es porque ya tenemos nuestras emociones tan al borde, tan alteradas, que solamente estamos siendo eufóricamente una reacción, que claro, estallamos con reacciones emocionales fuertes. Entonces la persona que sonríe todo el tiempo, pero cuando se enoja termina siendo demasiado peligrosa, agresiva consigo mismo. Entonces termina siendo esa persona que ya no es tan chévere estar con ella, porque en el momento que algo le disguste va a chocar con absolutamente todo el mundo. Esa euforia, entonces ya esa alegría constante y ya salida del tono, ¿cierto? Yo digo que todo va en su tono, entonces puede tornarse peligrosa. Sí, Cristian, porque como estamos agregando tanta adrenalina, queremos más y más y más. Sí. ¿Qué pasa con las sustancias psicoactivas? Activan eso precisamente. Entonces me llevan a un estado de tranquilidad. Yo sé que todos conocemos a algunas personas que consumen cualquier tipo de sustancias y probablemente en algún momento, por ejemplo, cuando consumimos alcohol, siempre elevan nuestras emociones. Y una de las emociones es la sonrisa, el reír, el estar bien. ¿Por qué? Porque la alegría genera un estado de bienestar. Entonces, el consumo de sustancias psicoactivas me lleva a decir, estoy bien, sonrío todo el tiempo, estoy en un plan parchado. ¿Y en qué momento se convierte en euforia? Cuando ya ni siquiera una dosis mínima me genera placer, sino que quiero más. Entonces ahí es cuando estamos hablando de euforia, porque estamos buscando más placer. Y termina siendo tan peligrosa, pues que terminamos con sobredosis. Y bajo esas circunstancias queremos más. El tema del gravity, que es estos chicos o adolescentes bike, sí. Que bajan en sus bicicletas en una pendiente sin importar si encuentran carros pues en vía. Eso es una euforia, es una alegría excesiva. Tenemos tanta adrenalina que queremos más sensación de peligro, y el peligro genera esa sensación eufórica de estado de bienestar. Inclusive, Valeria, esas personas no terminan muy cansadas, así no estén haciendo algo muy fuerte constantemente en sus trabajos, de tanta euforia, de que siempre, ¿cómo estás? Súper bien, y siempre quieren mostrar eso, llegan a sus casas y llegan súper cansados. Y siempre esperan estar solos, sí, porque es como si les diese miedo demostrar debilidad ante los demás, descargar eso. Entonces, claro, recordaste precisamente como esas personas que siempre quieren más, que siempre quieren hacer más, que siempre dan mucho más de lo que... Entonces, llegamos de un viaje y te invitan a otro y de una se sube al otro viaje sin importar absolutamente nada. Esa es la persona que nunca dice no a un plan, por más cansado que esté, y siempre está bien, siempre quiere. Claro, es un riesgo. No estamos generando actitudes de descanso. Y cuando nosotros le enviamos tantos mensajes al cerebro de estar tan activo, empezamos a tener dificultades para dormir, para el tema del descanso. Y ahí es cuando termina siendo tan peligroso que podemos terminar en un trastorno psiquiátrico, porque precisamente estamos entregándole toda la situación de adrenalina, de estar activos. ¿Qué pasa precisamente con esos trastornos como la esquizofrenia, que es un estado excesivo de alteración emocional? La gente cotidianamente dice mucho, ay, es que es bipolar, y realmente desconocemos mucho el tema del diagnóstico, y precisamente eso es lo que pasa con la bipolaridad, que tenemos estados tan altos de tanta alegría que termina siendo tan peligrosa que nos desaparecemos de nuestras casas, nos perdemos por días, gastamos excesivo dinero. Entonces ahí es donde empezamos a pensar en las personas ludópatas, adictas a las compras. Entonces todo es un exceso. Entonces comprar me genera placer e invierto toda mi tarjeta de crédito sin importar lo que pase mañana. Ahí la alegría está siendo tan peligrosa, porque es que ya estoy poniendo en riesgo otro tipo de situaciones en mi vida. Complejo, es muy complejo esa situación. Entonces, Valeria,
Bueno, yo sé que ya nos están escuchando muchas personas a esta hora y dicen, yo como que entro dentro de este grupo, o lo están reconociendo, que chévere, si lo están haciendo, me alegra muchísimo que estés reconociendo que haces parte de eso, no está mal, o sea, no es un pecado que lo sientas y reconocerlo menos, antes me parece muy bien, pero entonces, ¿qué decirles a esas personas o cómo comenzar un proceso para ir bajando un poco las revoluciones? Siempre vamos a pensar que los excesos van a ser malos. O sea, excesos, siempre nos han dicho que el deporte es maravilloso, pero si yo invierto mucho más tiempo al deporte y a no tener una vida saludable en el resto de aspectos en mi vida, termina siendo un riesgo. Siempre lo he dicho y es reconocer. Primero yo tengo que reconocer que algo en mi vida no está tan bien, que estoy poniendo excesivamente en riesgo mis conductas. Siempre buscar un profesional. El profesional es el que te permite buscar posibilidades y estrategias que te permitan reconocer, validar la emoción y reconocer que estar mal también significa estar bien. ¿A qué hago referencia con esas palabras? Que precisamente si yo valoro el estar mal, o sea, me siento triste, estoy angustiado, voy a valorar mucho más el estado de bienestar. Entonces yo tengo que buscar esas estrategias para estar en estado de plenitud. Rotundamente siempre hay que canalizar. Entonces si yo compro excesivamente en esos estados, yo no puedo tener tarjetas de crédito. Son conductas de bloqueo. Yo no puedo tener tarjetas de crédito, o yo necesito que alguien más maneje mi dinero. Si yo soy excesivo con el tema del consumo de dulces, yo no puedo mercar dulces. Yo no puedo tener dulces en mi casa porque cada vez que tengo un estado emocional excesivo de euforia, voy a consumir todos los dulces. Entonces es más como estrategias o pequeños tips que no tenga la posibilidad en la mano, sino bloquear esas posibilidades. Además que, digamos, cada emoción nos lleva a tomar una decisión no acertada, ¿cierto? Porque lo estamos tomando sobre una emoción. En este caso, la felicidad. La felicidad, por ejemplo, ¿qué decisiones nos podría llevar a tomar? Es decir, bueno, yo estoy peleando, terminé con mi pareja, no quiero volver, pero estoy en un estado de plenitud, de felicidad y lo busco porque, no sé, porque estoy feliz y la estoy embarrando, pero estoy feliz. No sé, estoy tomando decisiones inapropiadas. Siempre tomar decisiones con emociones alteradas va a ser un error, sí, porque van a ser decisiones que no están, como bien o mal decimos, con cabeza fría. Y generalmente las decisiones las tomamos cuando estamos o muy felices o muy angustiados, y eso es un gran error de los seres humanos. Cuando estamos demasiado felices, errores cometemos muchísimos, y en especial con las relaciones de pareja. Entonces yo termino con alguien y estoy bien, estoy feliz, pero busco la felicidad en alguien más. Entro a una relación, estoy de viaje y estoy pasando súper rico y voy a comprar cualquier cosa y no importa, la compro sin pensar en el mañana. Una decisión es estar ebrios y coger un carro e irme para una finca sin saber con quién voy, si a qué horas voy a regresar, con personas quizás desconocidas. Eso es un riesgo. Y yo creo que de esos riesgos hemos estado todos, en los cuales, por ejemplo, cuando tenemos sustancias psicoactivas o alguna sustancia que altere nuestra emoción, ponemos en riesgo mucho nuestra vida, muchísimo. Entonces comemos quizás cualquier cosa, llegamos a lugares donde no deberíamos llegar. Los famosos remates, esos ponen en riesgo nuestra vida, porque consumimos excesivo alcohol, llegamos a veces con personas que no conocemos, y es porque estamos tan felices, entre comillas, que terminamos tomando una decisión errónea. Y basado en esas decisiones, quizás hay muchos embarazos, hay muchas enfermedades de transmisión sexual, hay muchos dolores, ese guayabo moral, el guayabo moral, sí, y económico. Ajá. Eso sucede. Entonces mira que hay muchas decisiones erróneas cuando tenemos alegría excesiva. Entonces, como tarea, hacernos conscientes de la emoción, hasta dónde la estoy llevando, y si yo veo que la estoy llevando a esa parte excesiva, que estoy gastando, si estoy en una fiesta, estoy súper feliz, pero no, yo quiero gastar y quiero gastar, no. Entonces la tarea es medirse, ya hacerse consciente de que hey, ya estoy en un momento en que ya esta felicidad está pasando el límite, y pues parar, simplemente tomar la decisión, tener esa fortaleza de parar
y más bien irme para la casa o hacer otra actividad, pero pues evitar que eso continúe, ¿cierto? Claro que sí, Cristian, es así, cambiar a veces de actividad, de foco de atención, que eso nos permite buscar otra alternativa para conectar con nuestras emociones. Bueno, Valeria, tema interesante, ya saben entonces que todo en exceso siempre va a ser malo. Vamos a seguir hablando en el próximo capítulo de más emociones, porque como lo decía Valeria al inicio, está la felicidad, está la tristeza, la plenitud, está la euforia. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar durante estos capítulos, entonces no se lo pierdan. Valeria, muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo podcast de El Café Podcast. Claro que sí, Cristian, y que se disfruten esa deliciosa Chemex. Un abrazo para todos. Qué buen café nos tomamos hoy juntos. Te esperamos en un próximo episodio con un tema que te puede interesar. Este es El Café Podcast. El Café Podcast.